libertad de expresión y de derechos de las mujeres. Hay leyes que ponen límites a la libertad de expresión, como es natural. Cuando se pasa uno debe tener una sanción, pero lo de la cárcel y todo esto parece como excesivo. Yo iba a decir que parece, da la sensación de que por otros motivos, pero que ahora los periodistas están como más maniatados que en aquella época de transición en la que parece que eran más capaces de decir todo lo que era necesario en ese momento, y ahora da la sensación de que hay una autocensura. Bueno, hay muchos medios que sobre todo digitales y que no están sometidos a los grandes grupos de poder, donde se cuenta todo. Yo creo que ahora se cuenta todo. Se cuenta todo, pero los grandes medios da la sensación de que están un poco... Bueno, las líneas editoriales es otra cosa. Lo que decía antes de la apariencia democrática, lo decía Jean-François Rebel, que en todos los medios de comunicación tiene que haber como cierta apertura y ciertos elementos que son la guinda del pastel, que pueden decir lo que les dé la gana, y afortunadamente gracias a eso pues algunos sobrevivimos. Sí, me iba a aprovechar como una cuña publicitaria que esta semana aquí en Málaga, la próxima semana, los días 10 y 11, promovida precisamente por la familia de García Caparrós, va a tener lugar el primer encuentro de víctimas de la transición. Y en España, todos muy heridos por el hecho, por ejemplo, de que a los asesinados en el llamado caso Almería, de Martín Soler, no se le reconozca la condición de víctima del terrorismo. Todavía hay mucho trabajo por hacer y creo que es importante que no solo recobremos la memoria histórica de las víctimas del franquismo, sino también las de ese periodo. En cualquier caso, ¿tú te atreverías a apuntarte a alguna de esas fechas que surgen como al final de la transición? Si la transición termina con el 28 de octubre del 82 con la victoria del PSOE, termina en el 85 con la incorporación de España al mercado común europeo, a la comunidad económica. Termina con la incorporación plena en el 86 de la OTAN, con el 92 y los pactos con el 96 la alternancia de... Yo creo que bueno, eso es materia de historiadores y no se ponen de acuerdo. Algunos establecen yo creo que los que coinciden más en dar, no terminan, no hay un término, la historia no tiene periodos cerrados de una manera rotunda, ¿no? Es decir, que se van alargando en el tiempo, pero casi todo el mundo habla de la alternancia en el poder. Cuando los socialistas llegan al poder, que es el 82, el 28 de octubre del 82, es cuando parece que ya la democracia está asentada, en el sentido de que todos pensábamos que era imposible que gobernase el Partido Socialista en España porque acabamos de salir de una intentona golpista que fue un escándalo en todo el mundo, y entonces pensábamos que iba a ser imposible. Cuando se tuvieron mayoría absoluta, la mayoría de los españoles votaron al Partido Socialista y Felipe González fue presidente del gobierno, yo creo que se fue en cierto modo el fin de la transición. La transición sigue, como decía antes, porque hay cosas, como estás contando, que todavía permanecen. Malos recuerdos, personajes que no deberían estar libres celebrando aniversarios o fiestas como Día del Niño, entre otros, ¿no? Pero la transición, la mayoría de los historiadores la da por finalizada no con la Constitución, sino con el 28 de octubre del 82, cuando hubo la alternancia del poder, y ya en ese momento parecía que la cosa estaba mucho más asentada. Una última pregunta por mi parte. Hagamos futurismo. ¿Tú piensas que sería concebible, si se reforma la Constitución, que entre los nuevos padres de la patria, como ocurrió en el 78, no hubiera ninguna madre? Había pocas madres en esa época, ¿sí? Yo creo que sería imprescindible que hubiera alguna mujer en ese proceso, sin duda alguna. Creo que ahora no se consentiría, ¿no? A pesar de que seguimos viendo en
las grandes cumbres internacionales una nota de color, que sea del mismo color que los hombres, pero una minoría de mujeres en puestos de representación, en puestos directivos, en las empresas, en la política, pero en fin, habría que forzarlo, porque no tiene sentido que solo haya padres de la prostitución. Pero también había madres, aunque fueran en la sombra, aunque no se las reconozca ni se las recuerde como tales. Tú has escrito sobre ese tema. He escrito sobre ese tema y había, pero concretamente en las cortes de constituyentes eran muy poquitas, estaban, pues, no sé, Pilar Bravo, casi olvidadas. Sí, es decir, esas, las previas, en la República hubo un boom de mujeres y de mujeres importantes que hicieron cosas importantes y cuyos nombres no sabemos. Sin embargo, en la transición quedan pocos nombres y había pocas mujeres, pero había algunas que fueron muy decisivas de cara a conseguir la igualdad de derechos y leyes que favorecían los derechos de las mujeres. Concretamente en la UCD, en la propia UCD, el divorcio, la ley del divorcio la hizo la UCD y gracias a que Fernández Ordóñez era sensible a algunas mujeres socialdemócratas que le presionaron, ¿no? Entonces sí, pero es verdad que habría que hacer un homenaje, ya se ha hecho alguno, pero habría que hacer una lista de las mujeres, las Pilar Bravo, Carmela García Moreno, tantas y tantas y no tan pocas, pero tan importantes en ese momento. Una última cuestión, por mi parte, que esto siempre te va saliendo. Quería yo sacar el tema del desencanto por la Constitución. Hubo un desencanto entonces y hay un desencanto ahora. Según tu opinión, ¿qué se comparten? ¿O qué comparten el desencanto de entonces y el desencanto de ahora? El desencanto de entonces yo creo que era más estético, intelectual, más de determinadas vanguardias, eso de pensar, no era esto, pensábamos que esto iba a ser una explosión de libertades y fue una cosa, la democracia es muy poco épica. Ese día lo hablamos, ¿no? Contar los pasos o los acontecimientos que suceden en la vida cotidiana, cuando no hay grandes fastos ni cosas muy importantes, es poco épico. Y yo creo que el desencanto de entonces era más, digamos, postureo, más pose, ¿no? Y el de ahora me parece que está absolutamente justificado. Creo que el desencanto en este momento tiene muchas raíces y tiene mucho sentido, porque no estamos viendo que los partidos políticos, como decía el otro día Albert Rivera, parecen comités electorales, la verdad. Y entonces nos están dejando de lado a los intereses de los ciudadanos y están dialogando entre ellos continuamente y no se acuerdan de que no tienen que dialogar entre ellos, sino dialogar con nosotros, fundamentalmente. Bueno, voy a abrir el turno de preguntas y debate con vosotros, porque seguro que hay un montón esperando. Bueno, habéis levantado la mano varios al mismo tiempo, entonces no sé muy bien, voy por orden de fila, porque ha sido a la vez. Empezamos por aquí con Manuel Sánchez Vicioso, vocal de Cultura Alimentaria del Ateneo de Málaga. Buenas noches. Habéis hablado de la transición terminó, que puede aceptar el hecho que plantea la Rivera. Pero yo quiero hablar de la pretransición. Es un proceso. El proceso de la pretransición no empieza con la muerte de Franco. La pretransición en los años, el primer quinquenio de los años 70, con, por ejemplo, la ley de asociaciones del 64, que eran naturalmente franquistas, se constituyen organizaciones sociales y culturales que son el germen, lo que hacen Málaga, que son el germen de una sociedad civil que se organiza. Son las asociaciones de vecinos y las asociaciones de padres, donde sí hay mujeres. Y en los barrios constituyen asociaciones de vecinos hombres y mujeres. Y las APAs también eran de hombres y mujeres. Y eso es un germen donde la democracia y la libertad no se pide permiso, se ejerce. Se ejerce en el marco democrático, se toman decisiones de manera democrática y por consenso en esas organizaciones sociales. Y esa es la pretransición. Claro, la explosión social a
a la muerte de Franco y en las previas, que habían costado ya muchas cárceles y muchas palizas, a partir de la muerte de Franco, es una eclosión de la sociedad libre, que ejerce la libertad. No se podían, ¿no? Unas asociaciones y sus dirigentes aquí en Málaga se las llevaron porque hacían reivindicaciones en la calle. Y venía la poli, y venía los militares y lo llevaban. Y lo metían en la comisaría, en la aduana. O sea que, creo que hemos empezado hablando de eso. Claro, sí. Pero esa era la transición ya, y todavía estaba Franco vivo. Pero eso era ya una transición. El proceso constituyente de la Constitución del 78 para mí empieza en los primeros años de los 70. Es un proceso largo, pero la gente ya amaba la libertad. Estaba previamente, en los años 60 había movimientos universitarios, estudiantiles y partidos en la clandestinidad que estaban actuando, no solo los partidos, como he dicho antes, los curas obreros, los abogados laboralistas, las asociaciones de vecinos, las mujeres de los presos, en fin, todo estaba latente. O sea, que es que hemos empezado diciendo lo mismo que tú. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Yo quería preguntarte si opinas, después del desencanto de que habéis hablado, si opinas que estamos maduros para iniciar un proceso constituyente de reforma de la Constitución participativo, claro, porque el proceso constituyente lo hacen los políticos, lo hace el pueblo, y los políticos no son más que mandados del pueblo, los políticos y los partidos políticos. Bueno, los políticos los pagamos para que tomen decisiones por nosotros, o sea que está claro. Sí, pues no lo sé, parece que no estamos maduros, ¿no? Da la impresión de que cuesta mucho trabajo reformar cualquier cosa, a no ser que dos partidos se pongan de acuerdo y lo hagan por la noche. Sí. O en un agosto del 125. En la fila del medio nadie levanta de detrás. No, Felipe Fox, que es nuestro vocal de Patrimonio Marítimo, ha levantado la mano al unísono de Manuel. O sea que... Sí, bueno, muchas gracias por el repaso que has realizado, porque aunque tenemos más de 60 años, en fin, nos has trasladado a nuestra juventud, que siempre es de agradecer. Además ha sido un análisis, considero que ecuánime, en fin, y muy malo. Solo un par de cuestiones para no alargarme. Primero, no soy yo no estoy tan de acuerdo con que la vieja guardia franquista, los diputados de las Cortes, aquellos que iban a defender sus privilegios con uñas y dientes, según Arrese, el camarada Arrese, de buenas a primeras, pues, sin ninguna, en fin, mediación más o menos clara, pues se hicieron el arguil. No cabe pensar que fueron los, o menos pienso yo, que fueron los poderes fácticos, es decir, los poderes económicos, el ejército, Europa, ¿por qué no? Los que de alguna manera señalaron el camino de que más vale una reforma controlada que no parar o dejar que se desarrollara esa movilización en las calles, esa efervescencia que realmente había en los años 70, mediados finales de los 70. Yo planteo si en cierto modo al menos no hubo ahí un cambio de estrategia de los poderes fácticos, que están siempre. Los poderes fácticos estaban siempre y también los hemos mencionado. Yo digo que los procuradores lo que hicieron fue asegurarles un futuro, porque es que el fin del régimen estaba claro y les dejaban sin papel, entonces les prometieron con promesas de que tendrían un papel en el futuro o de que tendrían que podrían seguir en ese proceso constituyente, en ese proceso democrático, que tendrían algún tipo de, que tendrían piedad con ellos. Entonces eso a algunos les convenció, otros siguieron militando en la extrema derecha, pero la votación aquella, digo, que les convencieron uno a uno en el sentido de decir vamos a tener la fiesta en paz, si votáis esto os irá bien, si no os van a expulsar. Pero Primo de Rivera, algo muy importante, el sueldo vitalicio, que se ve garantizado. Pero Primo de Rivera, que convenció. No, yo hablo de un papel solo. Ya, digo, Primo de Rivera como algunos otros, yo creo. Yerno de Oriol. Sí, no, era un personaje clave, pero que detrás tendría
pienso, claro. Procesos que eran muchas fuerzas, Eso, no bueno. los poderes prácticos. En fin, y para terminar, ha citado a los curas obreros, evidentemente, yo creo, por lo que yo vi y tal, que eran menos de lo que parece, eran pocos, pero salían muchos, de Salvi y toda esta gente. Pero la jerarquía eclesiástica, aparte de Tarancón al Paredón, que eran las pintadas que ponía en la extrema derecha de este señor, el novero, la jerarquía, ¿qué papel jugó como institución? Llevar a Franco bajo palio. No, Estaba Guerra Campos en esa época, Efectivamente. viviendo con Tarancón. Yo he citado a Tarancón y a los curas obreros y algunos más, Sí. que hicieron un papel de reforma. Bueno, los curas obreros se jugaron, Sin duda, pero sin duda. esto, la jerarquía eclesiástica estaba con el pasado y con esa imagen que es terrorífica, de llevar a Franco bajo palio. Y entonces la Constitución... Pero había párrocos que dejaban las iglesias. Sí, para que no, se no, reunieran. me consta, he estado yo en esa iglesia. Por eso digo que había Sí. dos, la jerarquía eclesiástica y luego movimientos de base cristianos que fueron muy importantes. Y los diálogos entre cristianos y marxistas, o sea, es que es interminable. No quiero, Profundizar es muy... no quiero seguir, Sí, pero creo que falta la transición de la relación Iglesia-Estado. Eso para mí falta, y de hecho ahí los tenemos dueños de la mezquita de Córdoba, increíble. O sea, y todos mirando para por el otro que lado. pasaron todos, por el que pasaron todos, no solo la derecha, sino la Y izquierda. enterrando a Franco en la Almudena. Yo creo que ahí esa transición todavía no se ha celebrado por ninguno de los gobiernos. Le he dicho que quedan flecos. Es importante. Vale, gracias. Justo el señor que está detrás de Felipe no está, el de Celeste voy por orden de fila porque todos levantaste la mano al mismo tiempo, entonces voy por filas. De la cabeza Celestina, claro. Bien, bueno, yo lo que quería era matizar algunas cosas que ha dicho Nativer y un poco añadir otras, ¿no? Voy a ir en concreto, por ejemplo, al tema de Suárez, bueno, decías que se reconvirtió o que al principio no era demócrata, que lo que quería era llegar al poder. Bueno, yo creo que Suárez tenía muy claro que para llegar al poder tenía que ser demócrata y de hecho ejerció desde el primer momento, primero elegido por el rey porque le parecía que era el personaje adecuado, pero ejerció desde el primer momento ese papel de pilotar el tránsito a la democracia. Y de hecho los mayores problemas los tuvo con el ejército cuando legalizó al Partido Comunista, que fue como la gran batalla y el requisito que todo el mundo consideraba que era imprescindible para que en España se pudiera hablar realmente de democracia. O sea, si no se legalizaba el Partido Comunista, no había democracia. Permíteme que te Sí, claro. digo que al principio demócrata, por supuesto, que se presentó unas elecciones, pero que según se afianzó en el poder, cada vez se convirtió más a la democracia, en el sentido de que vio lo importante que era aquella transición que estaba protagonizando en cierto modo, y cuando se vio solo, dijo, si soy un obstáculo me voy. O sea, que le da un papel relevante en ese sentido. Yo creo que desde el primer momento él lo tenía claro. Hay en torno a Suárez un libro que es una maravilla de Gregorio Morán, que es un libro biográfico. Fatal, Cuenta todo el recorrido, en el que cuenta todo el recorrido que hace Suárez, aproximándose al rey, todo el proceso que sigue, hasta ponerse en el escaparate del poder para estar ahí y ser elegido. Luego otro tema era, como decías, mencionabas cuando ocurrió el golpe de Estado, bueno, que hizo Estados Unidos, porque estaba ahí como expectante. Yo creo que un poco en relación con eso, retrocediendo un poco en el tiempo, antes de morir Franco, digamos, Estados Unidos a nivel internacional había un interés en que terminara el franquismo y ocurrió un hecho que fue descarado, muy concreto, que fue el atentado de Carlos Blanco, que hizo en la calle Claudio Cuello, y a escasos metros estaba la embajada americana. Y en la embajada americana, en la sexta planta, estaba la CIA. Era imposible que la CIA no supiera que se estaba organizando el atentado de Carrero. Se ha dicho muchas veces que lo sabían y que lo permitieron, que intervinieron porque había un interés. O sea, Carrero era un obstáculo, había que quitar del medio a Carrero para que se avanzara en el final del franquismo. Para que, bueno, digamos, me ha surgido a raíz del papel de Estados Unidos.
hay un antecedente que es lo que la situación cuando fue la eso se declaración. insinúa, nunca se ha podido demostrar. Se insinúa. A muchos historiadores, entre otros Javier Tusell, lo investigó mucho y no hay pruebas evidentes porque es muy complicado, pero sí es cierto que probablemente se dejó hacer. Claro, porque estaba por la proximidad de la CIA, que estaba a unos metros de la tecnología. Nadie se enteró de que estaban así. Que nadie se enteró de que estaban en ese sótano de Claudio Coello. Preparando la tecnología. Ahí es donde está la duda, pero bueno. Y lo último, que yo creo que con eso es ya la actualidad, hemos hablado de poderes fácticos y bueno, tú como periodista, yo también lo soy, los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, de alguna manera son poderes fácticos. O sea, por ejemplo, en el 96, cuando hubo la operación Pinza, en la que participó Izquierda Unida, junto con Pedro J. Ramírez y lo que se llama el Sindicato del Crimen, hay una participación de determinados periodistas para acabar con Felipe González, en la época del Váyase señor González. Eso es una operación orquestada entre determinados medios de comunicación y, por supuesto, en ese momento el Partido Popular para acabar con Felipe González. Y que ya damos un salto a la actualidad, hoy por desgracia, en mi opinión, hay medios de comunicación que están actuando como poderes fácticos para acabar en este momento con el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, hay una imagen que yo creo que es así, es como si el gobierno estuviera en una caseta de feria y se estuviera disparando cada día a un ministro, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que los medios de comunicación, no en su conjunto, por supuesto, pero sí algunos medios de comunicación están actuando como auténticos poderes fácticos al servicio de partidos concretos que lógicamente están situados a la derecha. Yo sí he dicho desde el principio que cuando los periodistas nos confundimos de papel, en vez de ser testigos y contar lo que pasa, nos convertimos en protagonistas de la historia, la cosa acaba mal. Todos aquellos que hicieron el sindicato del crimen han acabado regular, incluido, bueno, todos realmente, no han acabado bien, porque se confunden los papeles. De repente, desde que sucedió el Watergate, a muchos les dio el síndrome Watergate que quieren derribar gobiernos. Y generalmente, pues los individuos que hacen eso, no digo que los medios de comunicación puedan o haya estrategias para acabar con determinados gobiernos, pero que yo creo que no hay que confundir los papeles, porque casi siempre se desenmascaran esas situaciones, se denuncian y se suele acabar mal, digo, como periodistas individuales, que los medios de comunicación juegan papeles importantes para cargarse determinados partidos políticos, sí, eso, porque, entre otras cosas, porque los propios políticos están dentro de los medios o los sectores económicos interesados en apoyar determinada ideología o determinado partido. Por supuesto que sí, claro. No tanto ahora con el gobierno de Sánchez, que efectivamente pues habrá intereses de sacar pequeñas cosas, comparándolo. Ya leía un artículo muy interesante de Romero Mon explicando que están, por culpa del retraso de la justicia, pues ahora están saliendo los casos de la época de Aznar, es decir, se están juzgando y se están condenando la corrupción de la época de Aznar, los contratos, en fin, todo lo que está sucediendo ahora, que era mucho más grave que las pequeñas cosas, las pequeñas corrupciones que están sucediendo ahora, una tesis doctoral, que estamos con una mirada mucho más estricta y rigurosa de la que se tenía entonces, que se dejó hacer y se llegó a lo que se llegó. Hay una diferencia bastante grande, que ahora estamos mucho más alerta y mucho más sensibilizados contra los abusos en el poder. Será transitorio, porque siempre pasa. También hubo un momento después del 93 que estábamos muy alertas con cualquier tipo de corrupción, se nos pasaron muchas. O sea que de momento me parece que lo que está sucediendo ahora respecto al gobierno de Sánchez es mucho menos importante. Se le exige mucho, es verdad, pero porque estamos recién vacunados con la catástrofe que fue la corrupción del PP, que ahora se está jugando y se puede meter al vicepresidente de la cárcel, ¿no? Intentemos ser breves con las intervenciones y más ir a la pregunta, porque si no, no va a dar tiempo a todos. Le toca al señor de blanco, que está detrás del celeste.
Sí, ahí, exacto. Muy brevemente, antes de hacer dos preguntas, Pero contaré con anécdota. intentar ir a las preguntas, por favor, porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, entonces no puedo contar nada, dos por suerte. La pregunta sobre todo, ¿no? Es más importante. Antes de que llegase a Madrid. Por ser de Ávila y me conocían perfectamente, y en mi juventud pues paseamos todos allí en el Grande, y cuando Adolfo Suárez ya se marchó a Madrid, ya estaba curtido, yo creo que ya estaba de la dureza del clima de Ávila, de medio metro de nieve en los inviernos, de todas esas cosas. La pregunta es, ¿qué opinión le merece el diario Informaciones de Madrid en aquella época cuando que se publicaba en la época del diario Madrid? El diario Madrid, si no me equivoco, fue cerrado brutalmente por Sánchez Bella. Y el diario Informaciones también después cerró. Pero el diario Informaciones, yo recuerde, publicó en el año 1971 una serie de artículos sobre los problemas del bilingüismo en el siglo XX que quizás en este momento actual, en el año que estamos, hubiesen sido considerados como que estuviese a favor de la independencia de Cataluña. Entonces, mi pregunta es si usted conoció el diario de Madrid, ¿qué opinión le merece en el contexto de aquella época? Y la segunda es si usted cree que en el momento actual el pueblo español está preparado para una reforma de la Constitución y conceder una serie de cosas, no sé, renunciar a una serie de cosas para satisfacer a los catalanes, a los independentistas. Es que es muy complicado. ¿Qué me parecía la información? Eso merece otra... Y lo que se publicó en el año 71, pues sinceramente no lo recuerdo. Yo pasé por Informaciones en esa época, el diario Informaciones, en la época final, antes del cierre, había, me acuerdo porque por una fotografía que incluso yo comenté, parece que extraños compañeros hacen el periodismo, estaba Emilio Romero, Sebastián Oller y García Trevijano. O sea, estaban, el diario Informaciones del final era una mezcla complicada. Había muy buenos profesionales en aquel periódico, me acuerdo, pero no sé exactamente a lo que se refiere del año 71. Pero, y lo último, respecto a que si estamos preparados, pues de hecho parece que no estamos preparados ni los ciudadanos ni los partidos políticos, porque hay un problema latente que es el tema de Cataluña, que no hay manera de resolverlo. Lo fundamental es que los propios catalanes en este momento no están de acuerdo en determinadas cosas, los propios independentistas, y esa es la única esperanza que podemos tener desde los que no queremos la independencia de Cataluña, es decir, los que no somos independentistas. Que el proceso se dilate, porque no se va a resolver de la noche a la mañana, que lo que yo llamo los independentistas sobrevenidos, es decir, los que reaccionaron contra el gobierno central o contra Rajoy y se hicieron más independentistas por determinados errores que se cometieron, pues que echen marcha atrás en cierto modo, o que no se precipiten en sus peticiones o en sus deseos, y que la cosa se calme. Pero yo creo que el proceso catalán tiene que ser muy largo y muy complejo. Quiere decir que no es una solución fácil, eso está claro, y no estamos preparados para resolverlo. El señor de la Casa de Raya, después le toca a la compañera de primera fila y ya acabamos, ¿vale?